Laudetur Jesus Christus. Queridos hermanos, hoy vamos a meditar en este interior de Jesús y de María acerca de la vida oculta del Señor, cómo fue su vida en Nazaret, hasta que el Señor Dios Padre lo manifiesta como Mesías, empieza a manifestarlo como Mesías oficialmente el día de su bautismo. Son varias las cosas que tenemos que desgranar aquí, que el padre Gru, mejor dicho, nos desgrana con esa sabiduría y esa santidad que ha tenido. Así que vamos a comentar y les pedimos que tengan especial atención. Presten especial atención porque son enseñanzas y consejos muy importantes para nuestra vida cristiana. Y les pedimos con toda caridad que den like a este video para que pueda difundirse. Ustedes saben que cuantos más like o me gusta aparecen en los videos de YouTube, más se difunden. Así que esperamos que nos ayuden con esto. Y como siempre, también tenemos que pedir quienes puedan y deseen colaborar con este apostolado que hacemos en el canal, dejamos los links para que puedan hacer su generosa colaboración y así nos ayuden. Muy bien, vamos entonces a la lectura comentada de estos capítulos hermosos. ¿Cómo era la vida del Señor en Nazaret? Ante todo, en la parte exterior, nos dice el padre Gru, nada tenía Jesús que lo distinguiera de un niño ordinario. Siendo un Dios, la omnipotencia misma estaba reducido a la debilidad de los niños comunes. Solo la Santísima Virgen y San José poseían el secreto de este incomprensible misterio, ignorado absolutamente de los demás, porque esa era la orden de Dios, que él mismo arreglaría todo lo concerniente a la manifestación de su Hijo, como lo vamos a ver en el bautismo del Señor. Entonces miremos, dice el padre Gru, la conducta de Jesús y veremos con admiración que nada dijo y obró nunca por sí mismo con el fin de manifestarse, esperando únicamente los momentos designados por su Padre. Y justamente cuando se producen, en la medida en que es necesario. Muchas cosas, aún siendo principales, como por ejemplo el cumplimiento de las profecías de que él era objeto, no fueron conocidas sino después de su muerte. ¿Y por qué obró Dios así? Porque si todo se hubiese descubierto y manifestado durante su vida, los consejos de Dios hubieran sido estorbados y la obra de la redención del linaje humano no se hubiera cumplido del modo que debía cumplirse. Fíjense, ¿no? Cómo el Señor guarda un estricto orden y en todo resplandece su sabiduría, porque cuando tiene que manifestar a su Hijo, siempre es de una manera medida para salvaguardar el desarrollo de sus designios. Y lo mismo sucede con todos nosotros, con cualquiera de sus hijos, ¿no? Siempre el Señor nos cuida y nos manda hacer o decir algo o callar, siempre con una medida, para que se cumpla su santísima voluntad. Cuando, a pesar de esta reserva que el Señor, que el niño Dios ha tenido, llega el momento en que
se presenta ante los doctores, es retenido por los doctores en el templo. ¿Recuerdan pasaje cuando aparentemente se pierde el niño Jesús? Y la Santísima Virgen y San José lo buscan con con todo empeño y con angustia. Y nos va a descubrir, los santos siempre han visto esto y el Padre Gru también, nos va a descubrir algo de por qué el Señor quiso hacer así, a la edad de 12 años. Y ante todo, se deja ver en el templo, el niño Jesús, en medio de los doctores, para empezar a manifestarse. Los escucha, les hace varias preguntas, contesta a ellas a su turno con una sabiduría que los llenaba de admiración a estos doctores de la ley. Y seguramente, dicen, el tema, el asunto principal de esta conversación fue el Mesías y las profecías que se referían a él. Ahora, a pesar de la admiración que causaba este niño con esta sabiduría, dice el padre Gru que hubiera sido natural que los doctores que lo estaban escuchando se informaran acerca de quién era aquel niño que mostraba esta capacidad y esa prudencia tan superiores a su edad. Hubieran llegado a saber lo sucedido en su nacimiento y que él era el Mesías en persona, pero descuidaron hacer estas inquisiciones. Es como una culpa, ¿ven? Hubieran debido hacerlo. Eso entonces fue la primera ocasión de gracia que el Señor les presentó a estos doctores de la ley. En segundo lugar, el Señor va a hacer esta desaparición misteriosa con respecto a la Santísima Virgen y a San José para ir acostumbrando a su madre. Era necesario que por grados se acostumbrase a amarle menos como a su hijo que como a su Dios. Claro, porque el vínculo natural, carne, pesaba, por supuesto, aún del modo más santísimo que uno pudiese imaginar. Era preciso que la Santísima Virgen se habituara a elevarse cada vez más sobre la carne, para no estar unida con él, sino con el Espíritu. Y así, por grados, como lo ha hecho el Señor, hay una distancia inmensa entre estos momentos iniciales de su sagrada maternidad al momento culminante de esa maternidad dolorosa al pie de la cruz, viendo a Jesús expirante y ofreciéndolo ella al Padre Eterno por nuestra salvación. Ven que para llegar a ese grado, el Señor, su Hijo, tuvo que ir trabajándola también. La acostumbró ya muy de antemano a perderlo un día y la preparó de lejos a este heroico sacrificio. Lo mismo, esta pedagogía divina la lleva el Señor, la pone en práctica con todos, por supuesto, no en comparación con la Santísima Virgen, ¿no es cierto? Pero a todos sus hijos el Señor les va de a poco enseñando y los va preparando para hacer ofrendas mayores. Otra enseñanza que podemos sacar de este pasaje de la vida del Señor es que Jesús enseña a todos los cristianos que su gran negocio es lo que interesa a la gloria del Padre Celestial y que para procurarlo deben renunciar a la carne y a la sangre
y sacrificar, si es necesario, las más tiernas y las más legítimas afecciones de la naturaleza. Cuando se trata de la gloria de Dios, de nuestro Padre, hay que sacrificarlo todo, dejar todo de lado, aún estos lazos tan propios de la vida humana, justamente porque nuestra vida tiene que ir sobrenaturalizándose, haciéndose cada vez más espiritual, acorde con la vida divina que hemos recibido. Pero aún entonces, cuando hubiese que sacrificar y hubiese que poner a Dios primero, siempre, hacerlo entonces con respeto y delicadeza. Es un deber también, como hijos de Dios, usar de esta radicalidad, pero con las consideraciones que todos se merecen, sobre todo si se trata de los propios padres, la propia familia, con delicadeza. Y esto es así siempre, aún en el marco de la vida regular, de una vida religiosa, porque los superiores mismos no tienen eh, una autoridad directa sobre el interior. No pueden cosa alguna sobre el interior, dice el Padre Cruz. Y no pueden, no deben retardar la operación de la gracia ni detenerla. Cuando algunos de sus súbditos van más adelante en la vida interior, ellos no pueden interferir. Sí, por supuesto, asegurarse de que realmente sea obra de Dios lo que está ocurriendo o lo que le es inspirado a tal hermana o a tal hermano, se trata de varones, ¿no? Pero jamás obstaculizar. El interior es sagrado, es de Dios. Siempre el tema de la obediencia es externa, las cosas externas, no de las internas. Las internas se consultan con un padre espiritual, pero nada más. Bien, sigamos. Ya lo iremos entendiendo un poco mejor más adelante. Seguimos entonces, justamente como el Señor guarda obediencia a sus padres, una vez vuelto del templo, y justamente nos marca esto, el Paregru, que esta obediencia es externa. ¿A qué tenemos? Las acciones exteriores es el objeto de esta obediencia a nuestros padres, familiares, superiores. Y dice, a menos que no veamos un pecado manifiesto en lo que se nos manda, es siempre más perfecto obedecer. Siempre el límite es la ley de Dios. Cuando hay algo, un pecado, aun sea el más mínimo, no se puede obedecer, porque debemos siempre nuestra fidelidad absoluta al Señor. Las autoridades externas jamás pueden ocupar el papel de Dios, nunca. Es una autoridad limitada. Y aquí entonces habla acerca de la propia conciencia, cuando hacemos consultas con algún sacerdote de vida interior, sabio, que está en el camino de la santidad, que por supuesto uno debe manifestar lo que sucede, lo que entiende, y atenerse al consejo de este santo varón. Y miren, a veces ha pasado que el varón de Dios no ve determinadas cosas y parece como que se opone a la voluntad del Señor. Pues hay que dejar todo en manos de Dios, porque en el momento oportuno el Señor mismo manifestará que en realidad el consejo que había dado el varón de Dios no era el adecuado. Pero Dios se va a encargar de eso. Mientras tanto, uno tiene que permanecer en paz y seguir el consejo que se ha dado.
Y esto es importante, sobre todo en el camino de la vida interior, que pueden haber muchas ilusiones. Sabemos que el Señor obra y Él se encarga directamente de nuestras almas. Mientras tanto, entonces el Señor gana su vida, Jesús gana su vida con el trabajo de sus manos. Y miren qué hermoso este capítulo, porque nos muestra, nos recuerda el Padre Gru, que todos, desde el exilio del paraíso, estamos sometidos a esta ley del trabajo. Ley impuesta a Adán, pecador, de comer el pan con el sudor de su rostro. Antes del pecado era otra la economía de la gracia. Fácil, directa. Ahora es todo complicado, todo trabajoso, penoso, ¿sí? Comer el pan con el sudor de su rostro. ¿Y cómo era el trabajo que hacía la Sagrada Familia? Este trabajo era asiduo, diario, continuo. No era un trabajo de gusto y de capricho, sino de necesidad. Casi no les dejaba el tiempo, sino lo necesario para reparar sus fuerzas por medio de un alimento frugal y un corto sueño. En una palabra, su condición era la de los más pobres artesanos. ¿Pero les impedía la oración esto? No, de ninguna manera. Porque durante el trabajo guardaban silencio y el espíritu y el corazón quedaban siempre unidos a Dios. ¿Qué nos enseña este pasaje de la vida del Señor? Primeramente, que el trabajo es indispensable en cualquier condición que el cielo nos haya hecho nacer. Si algunos no tienen necesidad estricta de vivir de él, sin embargo, también están obligados al trabajo para llevar el castigo al que fuimos todos condenados en la persona de nuestro primer padre. Cuidado con esto. Esa ley de Dios, la ley del trabajo, es para todos. Aun cuando no se necesita estrictamente, si alguno tan afortunado que puede vivir sin tener que trabajar, de todos modos debe trabajar, porque es un hijo de Adán. Y eso es lo que nos compete. En segundo lugar, no hay ocupación, por humilde que sea, de la que debamos avergonzarnos los cristianos, con tal que sea honesta. Todo trabajo es indispensable y todo es digno si es honesto. En tercer lugar, que un trabajo absolutamente libre, que se toma y se deja cuando se quiere, o un trabajo cuyo único objeto es entretenernos y pasar el tiempo, o que tuviese como objeto también solamente adquirir riquezas, honores o reputación, no está en el orden de la providencia. Cuidado con esto. Se escapa a la providencia de Dios quien se comporta de esta manera, ¿no? Trabaja cuando quiere, libremente, en lo que absolutamente quiere, por pasatiempo o para adquirir honores, reputación, ¿no? Eso no es el orden de Dios. Ese no es el orden de Dios. Y en cuarto lugar, esta enseñanza tan preciosa de que el trabajo, la actividad que estemos realizando, tiene que ser santificada con la oración, acompañado del espíritu de oración, de eso se trata. Pues de lo contrario, la actividad exterior sí resiente el espíritu, deja seco y vacío el corazón, pero tiene que ir acompañada con la oración. Estar unidos con Dios por una cierta atención del espíritu
y un cierto afecto del corazón. Eso es lo que se llama la oración habitual. No estamos completamente distraídos de la presencia del Señor. No, todo lo hacemos en la presencia del Señor. Y mientras nos aplicamos al trabajo, permanece esa dulce presencia y de tanto en tanto hacemos algún acto más consciente de esa presencia del Señor, alguna ejaculatoria, simplemente ofrecer el trabajo. Y eso es la oración habitual. De manera que ese contacto con el Señor no se interrumpe nunca, por más que el deber aplique nuestra atención concreta a una cosa externa. Ninguna ocupación puede, en definitiva, impedir esta actividad del alma. Es lo que San Benito nos enseña, ora et labora. Ora et labora. Ir salpicando la actividad externa con esas pequeñas retiros al interior. Tomar conciencia de que está Dios y ofrecerle el trabajo. Además, esta actividad externa es muy necesaria, sobre todo cuando uno sufre, cuando uno pasa por distintas pruebas, sea internas, tentaciones, o externas también, de parte de los hombres. Es necesario estar ocupado. Alejarse de esa angustia, de esa preocupación, por medio de una acción. No estar pendiente continuamente de lo que está sucediendo en el interior o en el exterior. Esa es la misión también sanadora del trabajo, de la aplicación a la actividad externa. Nuestra alma siempre tiene una actividad. Es necesario que se ocupe en algo. La vida es así, la vida requiere una acción. Y así, por ejemplo, fíjense, hombres tan interiores como San Agustín, San Bernardo, San Francisco de Sales y todos, aún los ermitaños más ermitaños, qué laboriosos que han sido. Mujeres de la talla de Santa Catalina de Siena, Santa Teresa, tantas. Toda una vida de oración, pero a la vez de gran trabajo externo. Toda clase de obras buenas. Así que jamás debemos despreciar la acción externa, el trabajo. No puede ser despreciado. Debemos aplicarnos a él. Y ahora sí, llega el momento en que el padre quiere manifestar a su hijo, solemnemente, en el momento de su bautismo. Fíjense que el Señor, siendo Dios, Jesucristo nuestro Señor, va a presentarse como un pecador en representación de todos nosotros ante la presencia de Juan. Y no le importa a Jesús, dice, no le da cuidado alguno el concepto que la multitud formará de su persona, ni menos piensa en que el bautismo que va a recibir será una prevención desfavorable contra su misión divina. Jamás el Señor se planteó eso. Hace lo que debe hacer en honor de su Padre. Él representa a los pecadores, ha venido a pagar por ellos. Y bajo este respecto, él se humilla, se anonada. En cuanto a su propia manifestación, el Padre se va a encargar. Y así lo hace. Entonces, nos enseña aquí que lo que Jesús ha sido por pura obediencia, debemos serlo nosotros por justicia, pues somos nada, y aún más, nada más pecado, como el Señor le enseñó a Santa Catalina de Siena. ¿Quién eres tú? Eres nada más pecado. Así
Así somos todos nosotros. La humillación es nuestro patrimonio. Un hombre no es otra cosa sino ignorancia, corrupción y pecado. Ese es nuestro haber. Ignorancia, corrupción y pecado. Así es que la manifestación del Señor, la glorificación de su Hijo, le corresponde al Padre y Él es el que la efectúa. Se abrieron los cielos y vio bajar al Espíritu de Dios a manera de paloma y posar sobre él. El testimonio de Juan. Y oyóse una voz del cielo que decía: este es mi querido Hijo, en quien tengo puesta toda mi complacencia. Dios mismo es quien entonces se va a ocupar de su Hijo y nosotros no debemos ni siquiera plantearnos absolutamente nada con respecto al éxito o no de las cosas que Dios encarga. Solo el Señor determinará el modo, el grado y el resultado de las cosas. No debemos pensar en nosotros mismos, sino hacer todo solamente para la gloria de Dios y para el bien de nuestros hermanos. Esperamos que estas meditaciones les sirvan muchísimo y ya entramos, Dios mediante, con los temas que nos acompañarán en esta cuaresma, a partir de la tentación de Jesucristo, nuestro Señor, y de todo lo que continúa ya de su vida pública. Que el Señor nos ayude a todos y compartan este video y utilícenlo para la oración, los textos que hemos comentado, porque recuerden, es un gran santo el que nos enseña, en este caso el Padre Cruz. Que el Señor nos bendiga a todos. Maránata, ven Señor Jesús.